12 vidas que construyeron una nación. Clarín presenta grandes biografías de los 200 años. Un recorrido por 12 figuras claves de nuestra historia. Cada 11 de septiembre, en la Argentina, se recuerda la obra de uno de los próceres más polémicos e influyentes. Domingo Faustino Sarmiento fue militar, escritor, presidente de los argentinos, periodista y un apasionado político. Pero por sobre todo, un educador dispuesto a darlo todo para ver cumplidos sus sueños. Sarmiento fue un hombre de ideas, que creía en la educación como base de la sociedad. Para Sarmiento, educar era civilizar. Te va a pensar la educación en términos de república, en términos de ciudadanía. Domingo Faustino Sarmiento. Progreso y educación. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan. Su verdadero nombre es Faustino Valentín, pero comienzan a decirle Domingo porque su familia adopta el nombre de su santo, que es Santo Domingo. Sus padres fueron José Clemente Quiroga Sarmiento y Ana Paula Albarracini Oro. Por el lado de su papá, Sarmiento está emparentado con lo que es la conquista y la colonización del Nuevo Mundo porque su familia había estado en la conquista de Chile. Su madre tenía que llevar adelante un hogar de muchos hijos, mayoritariamente de hijas, donde ella tomó la disciplina como el camino para llevar adelante todo. Su familia participó activamente de la Revolución Emancipadora. Su papá estuvo en algunas luchas acompañando a San Martín. Y era la mamá la que trabajaba y la que traía el sustento para que sus hijos comieran y se educaran, literalmente. La primera escuela que se funda en San Juan, que es la famosa Escuela de la Patria, que la fundan los hermanos Rodríguez. Allí hace sus primeras letras, era uno de los mejores alumnos en la Escuela de la Patria. Sarmiento es autodidacta. Sarmiento se hace a sí mismo como literato, como hombre de saber, como ilustrado. Porque esas escuelas de la Patria eran muy pobres, era un maestro que enseñaba, o luego eran los parientes de Sarmiento que le enseñaban a Sarmiento. A pesar de su empeño y por falta de influencias, le fue negada una beca preuniversitaria en Buenos Aires. Su gran frustración es cuando en el año 1827 él no puede entrar al Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires. Él nace en San Juan, no tiene una familia como la familia de Alberdi, que está vinculado al caudillo local. Y esto lo va a arrastrar como una carga verdaderamente toda su vida, el no haber podido ir a ese colegio, que era el que él lo iba a preparar para después poder entrar en una universidad. Entre 1825 y 1826 vivió en San Luis, acompañando a su tío, el presbítero José de Oro, desterrado por el gobernador sanjuanino. Se convierte en maestro a la edad de 15 años en San Francisco del Monte. Montan una escuelita y él tiene alumnos que lo doblaban en edad. Un año después, al cambiar la situación política, retornó a su San Juan natal. Sarmiento había iniciado su actividad en San Juan más que nada como un tendero, un comerciante. El gobernador de San Juan lo necesita para luchar contra los unitarios y convoca a los ciudadanos del lugar. Desde 1820, unitarios y federales iniciaron una sangrienta guerra civil. En 1827, el caudillo federal Juan Facundo Quiroga invadió San Juan. En San Juan, el gobernador es adepto a Facundo Quiroga, con quien Sarmiento no comulga para nada. Entonces, él pide, por medio de una carta, que se lo releve. Es arrestado, pasa una temporada en la cárcel y después lo liberan.
Tiene 16 años y él dice que sale de la cárcel con dos metas bien definidas. Una es combatir el caudillismo y la barbarie y la otra educar a las masas. Sarmiento, que cree que el hombre tiene que decidir por sí mismo y que cree que la educación es la clave del verdadero desarrollo y del progreso, ve en el caudillismo de su época un impedimento para que la sociedad progrese y se desarrolle. Y Sarmiento se alista en el ejército contra el caudillo Facundo Quiroga. Esto hace que, una vez enfrentado directamente al sistema rosista, Sarmiento tenga que exiliarse en Chile. En el destierro, dedicó su tiempo a actividades muy variadas. Él llega a Chile y trabaja de lo que puede. Primero es maestro, pone un bodegón porque el sueldo de maestro es muy magro. Se enamora de una de sus alumnas, Jesús del Canto, con quien tiene su primera hija, Ana Faustina, quien lo va a acompañar a Sarmiento hasta los últimos días. Comienza a trabajar de minero porque en el norte de Chile se descubren minas de plata y lee un cartel de una compañía inglesa que no entiende. Entonces él decide que él tiene que aprender ese idioma, que es el inglés. Lo estudia a la noche, a la madrugada, porque durante el día trabaja. Sarmiento es un gran lector y aprovecha todo momento para dedicarse a la lectura. A partir de la década del 30, Chile era el lugar donde se estaba consolidando un Estado y una sociedad donde había estabilidad. Cuando se produce el exilio de lo que van a ser los antirrosistas, Alberdi, Gutiérrez, Mitre, Sarmiento, muchos van a ir a Montevideo, muchos van a ir a Bolivia, pero casi todos, más tarde o más temprano, van a estar en Chile. Y Sarmiento se hace normalista en Chile. Y es ahí donde él conoce a Oro, que va a tener una importante influencia sobre todo en su ideología. Le transmite todas estas ideas de republicanismo que él había leído en los libros. Él enferma de fiebre tifoidea y su familia consigue que se lo perdone y que pueda volver a San Juan. La casa natal de Sarmiento en la ciudad de San Juan, hoy convertida en museo en su honor, conserva aún gran parte del mobiliario original de la época. En uno de sus patios se levanta la higuera, bajo la cual tejía la madre del prócer, actividad que proporcionaba gran parte del sustento de la familia. Consolidado el poder federal y rosista, pasó poco tiempo antes de que Sarmiento volviera a la política. Este Sarmiento no es federal ni unitario. Entiende que unitarios y federales, como lo entiende la generación del 37 en su momento, solamente son facciones que luchan en función de sus propios intereses. En 1839 comenzó a editar el periódico El Sonda, cuyos contenidos disgustaban a las autoridades. El periodismo fue la verdadera profesión de Sarmiento y fue natural en él. Así como él naturalmente fue maestro, naturalmente fue periodista. Y él siempre utilizó el periodismo para expresar su ideología. Y uno lo puede ver en este periódico que tiene pocos números, que se llama El Sonda, con Quiroga de la Rosa, este miembro de la generación de 37 que trae las novedades a Cuyo. Sus disidencias con el gobierno provincial lo obligaron a un nuevo exilio. Camino a Chile, dejó escrita en una piedra de la precordillera su famosa sentencia: las ideas no se matan. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno, la historia contemporánea, la historia de todos los tiempos, el siglo presente, la humanidad en general, la medida de la civilización de un pueblo. En Chile, Sarmiento retomó su pasión por el periodismo y adhirió a las ideas pedagógicas que impulsaban el laicismo. Se le está sacando a la Iglesia el poder y el monopolio que tiene en la educación. Sarmiento es exponente de una generación que toma estas ideas porque piensan que la Iglesia Católica es sinónimo del atraso en el cual se halla Latinoamérica. En 1842 hace la Escuela Normal de Preceptores en Chile, que es la primera escuela normal,
tiene un gran interlocutor como es Montt, que era el ministro de Instrucción Pública, que le permite llevar a cabo esta experiencia. Coincide con sus ideas, es un gobierno liberal, es un gobierno progresista en el sentido de la época, y Sarmiento empieza a colaborar con sus ideas inmediatamente en distintos periódicos chilenos. Funda muchos diarios: El Mercurio, El Progreso, El Nacional, El Heraldo. La fundación de diarios para él es un sinónimo de una república moderna. En Chile, se dedicó también con pasión a la literatura y escribió algunas de sus mayores obras: Civilización y barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga y Aspectos físicos, costumbres y hábitos de la República Argentina. En su calidad literaria, Sarmiento tiene una gran influencia del romanticismo y su gran obra de literatura es El Facundo. En su calidad literaria, Sarmiento tiene una gran influencia del romanticismo y su gran obra de literatura es El Facundo. Sarmiento está escribiendo El Facundo y lo tiene que entregar al periódico que es El Progreso. Entonces uno lee El Facundo como una gran pieza literaria y sin embargo está escrito sin borradores. Tuvo una muy buena crítica de sus contemporáneos, pero no en Argentina. Por presión del gobierno argentino, Sarmiento partió hacia los Estados Unidos y Europa en una misión encargada por el gobierno chileno. Montt le permite viajar a Europa y a Estados Unidos para estudiar los modelos educativos. Y ahí surge el famoso libro de Sarmiento, La Educación Común, que en realidad es un informe que él hace para el Estado chileno. Él encuentra, tanto en Europa como en Estados Unidos, modelos que son dignos de imitar. Pero cuando tiene que quedarse con uno de esos dos modelos, se queda con el modelo norteamericano. Él se fascina con la obra y el pensamiento de Benjamin Franklin, ve en las instituciones norteamericanas la verdadera clave para el desarrollo de una nación. Todas estas ideas y todo lo que ve en Estados Unidos pretende traerlo para la Argentina. A Sarmiento lo que le sorprende es el sujeto norteamericano, que trabaja, se enriquece y enriquece el Estado. Sarmiento no solamente ve un sujeto liberal, sino que ve un sujeto republicano. Durante su paso por Estados Unidos, encontró que su utopía educativa y económica parecía cumplirse. Lo fascina que en la sociedad americana sea una sociedad plural, que se practiquen distintos cultos, que cada uno pueda expresar sus ideas políticas. También esta idea de cómo Estados Unidos había hecho de territorios despoblados, como pasaba en la Argentina, ciudades verdaderamente emergentes gracias al avance de la inmigración y del ferrocarril. En 1848 regresó a Chile, donde contrajo matrimonio con la sanjuanina Benita Martínez Pastoriza. Era una señora viuda que tenía un niñito muy pequeño que es Dominguito. Él lo adopta y establecen una relación de padre e hijo. Enterado Rosas de su regreso, solicitó su extradición al gobierno chileno, que le fue negada. En esos 3 años de su segundo exilio chileno fundó los periódicos La Tribuna y La Crónica y publicó los libros de la educación popular, el primer volumen de Viajes, Recuerdos de Provincia y Argirópolis, una propuesta para crear los Estados Confederados del Río de la Plata. Argirópolis es un libro que él hace en el momento previo a la caída de Rosas, años 50. Va a adherir a ¿qué? A una república federal, agrícola, con inmigrantes. Es el primer intento legislativo de Sarmiento de dar una organización constitucional a los Estados del Plata. Esta confederación iba a reunir a la República Argentina, a Uruguay y a Paraguay. Y la capital iba a ser la isla Martín García, porque geográficamente la isla Martín García es como una llave en la cual confluyen los ríos de los 3 países. Este proyecto legislativo él se lo dedica a Urquiza. Él piensa que Urquiza lo va a hacer suyo y es Urquiza quien lo tiene que implementar. En 1851, enterado del alzamiento de Justo José de Urquiza contra Rosas, Sarmiento decidió embarcarse a Montevideo para unirse a la causa del Ejército Grande. La batalla de Caseros se produce porque se quiere terminar con la hegemonía de Rosas. Sarmiento participa en Caseros y en ese momento está muy cerca de Urquiza.
da el rol o la función del cronista militar o boletinero, como se lo llama comúnmente. Hay una frase de Mitre que dice: al final Sarmiento tuvo lo que quiso, combatió a Rosas con la pluma desde Chile, desde La Pampa con su imprenta móvil y con el sable al lado de Urquiza. Pero el temperamento de Sarmiento le valió nuevas polémicas. Cuando termina la batalla de Caseros, Sarmiento piensa que Urquiza va a barrer con los gobernadores federales que habían quedado. Urquiza no quiere hacer eso porque él se da cuenta que eso va a desatar otra guerra civil, que va a desatar otro caos. Urquiza empieza a tomar algunos matices propios del gobierno de Rosas. Sin embargo, Sarmiento advierte y reconoce el deseo y la capacidad de organizar el país. Pero los que realmente organizan el país son los hombres de la generación del 37. Es el pensamiento de los hombres que habían luchado contra Rosas durante tantos años. Sarmiento no logra ver que Urquiza necesita estas cosas externas como una simple divisa para no entrar confrontando a la realidad argentina. Entonces Sarmiento ve que él no tiene lugar en esta nueva organización con Urquiza y vuelve a Chile. Producida la división entre la Confederación y la provincia de Buenos Aires, Sarmiento, desde Chile, siguió participando de la política argentina a través de sus artículos periodísticos. Sin embargo, maduraban en él el gran educador y el estadista. Sarmiento fue el primer presidente que sufrió un atentado. Ocurrió en la esquina porteña de Corrientes y Maipú el 22 de agosto de 1873, cuando el sanjuanino fue atacado por los hermanos anarquistas Francisco y Pedro Garri. Sarmiento, que padecía por entonces una severa sordera, se enteró horas después del ataque, que falló por el estallido prematuro del trabuco que disparó Francisco Garri. En 1855, Sarmiento decidió regresar a la Argentina. Un año después fue nombrado jefe del Departamento de Escuelas, creando 36 de ellas e impulsando leyes a su favor. Esta tormenta ha provocado mi afán de educar al pueblo de la campaña, a los hijos de los gauchos. No tanta risa. Yo he de probarle que llevaré la educación al corazón mismo de la Pampa. Entonces esta risa será una lápida para ustedes cuando las generaciones futuras sepan con quiénes tuvo que luchar Sarmiento. En 1861, el país se reunificó tras la batalla de Pavón. Mitre asumió la gobernación de Buenos Aires. Cuando se produce la división entre Buenos Aires y la Confederación Urquicista, Sarmiento está en el lado de Buenos Aires, porque piensa que ahí están las personas ilustradas. Pero tiene profundas diferencias con Mitre. Sarmiento siempre está pensando en la educación común, formar ciudadanos. En cambio, Mitre está pensando más en una república aristocrática, gobernamos los mejores. Pero las urgencias políticas hicieron que Mitre lo nombrara como gobernador interino de San Juan. Él en San Juan lo que hace es tratar de poner en práctica todo el programa que él después va a hacer en la presidencia. Crea colegios primarios, crea colegios secundarios, colegios de agronomía, cultivos agrícolas, funda periódicos. En La Rioja, el caudillo y general Ángel Vicente Chacho Peñalosa se levantó en armas e invadió San Luis, Córdoba y San Juan. Se le encarga a Sarmiento que dirija la campaña que tiene que terminar con este caudillo. Chacho logra escapar y se refugia en una casa, rodean la casa, le cortan la cabeza y la exponen en una lanza. Y la población de San Juan se horroriza de esta barbarie oficialista. Entonces esto le trae a Sarmiento muchos conflictos, incluso con el mismo Mitre, y él deja la gobernación de San Juan. Iniciada la guerra de la Triple Alianza, que enfrentaba a Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay, Sarmiento viajó a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario. Lo mandan de ministro plenipotenciario a Estados Unidos nuevamente para sacarlo un poco de esta realidad política.
Lo que ve claramente y lo impresiona más es el desarrollo tecnológico que alcanza Estados Unidos y cómo se está manejando en la posguerra. En este sentido, Sarmiento se ve tan impresionado que escribe a Mitre pidiéndole que compre armamentos y que compre buques de guerra para la Argentina. Visita muchos establecimientos científicos, agrarios, industriales. Se contacta con muchos científicos que después él va a traer mientras es presidente. La guerra de la Triple Alianza guardaba un duro golpe para Sarmiento. Sarmiento está en Estados Unidos y hay una batalla muy sangrienta que es la batalla de Curupaytí, en la cual muere Dominguito. Le avisan y le causa una profunda depresión y tristeza porque era su hijo. Su prestigio lo llevó a ser designado en nuevos puestos cada vez más relevantes, hasta llegar a ser candidato presidencial. Va a ser diputado, va a ser senador, va a ser gobernador por San Juan, va a ser ministro de Instrucción Pública. Sarmiento sin duda sabe de política, pero ocupa los más altos cargos. Cuando Mitre está por dejar la presidencia, hay varios candidatos para ocupar el sillón presidencial. Mitre va vetando los candidatos del partido de Alsina y de alguna manera se ven en la necesidad de buscar un candidato extrapartidario. Urquiza representa al interior y de Elizalde representa el estado de Buenos Aires. Son dos candidatos muy aferrados a una Argentina que se quiere dejar atrás. Sarmiento está por encima de ellos dos. Y es Lucio B. Mansilla, uno de los oficiales en la Guerra del Paraguay, el que empieza a difundir su candidatura por el ejército. El general tiene 13 provincias contra Buenos Aires y los porteños no son tan de fiarse. Yo soy una mula sanjuanina y ni ellos ni nadie me harán perder la senda. Sin embargo, usted como provinciano debería estar con la Confederación y no con los porteños. Se equivoca, amigo. Yo soy porteño en las provincias, provinciano en Buenos Aires y argentino en todas partes. Estando Sarmiento en Estados Unidos, se realizaron los comicios en los que fue elegido presidente de la nación, con reclamos de fraude por parte de la oposición. En el Río de la Plata hay voto universal, bastante inédita en el mundo, porque en el mundo lo que hay es voto calificado. Hombre, Nicanor Páez, ¿por quién vota? Se tenía en la práctica la situación de fraude y de alterar los patrones electorales o de la coacción y de la fuerza física para ganar una elección era algo cotidiano en la Argentina de aquella época. De regreso a la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento asumió como presidente de la Nación el 12 de octubre de 1868. Se conservan varias casas donde vivió Sarmiento a lo largo de su vida. Además de su casa natal, se conserva la residencia de Buenos Aires, situada en la calle Sarmiento 1251, la vivienda que construyó en el Delta y la casa donde murió en Asunción, Paraguay, aledaña al antiguo Hotel Cancha de esa ciudad. Sus avances y retrocesos políticos le hicieron ganar detractores y enemigos. Sarmiento en la presidencia pone en práctica todo aquello que de alguna manera había sugerido antes. Una de las primeras medidas es un censo. Un 70% de la población no sabe leer y escribir. Para el que su principal objetivo era educar a la masa para tener un ciudadano culto, esto era terrible. Entonces, lo primero que hace Sarmiento es llevar a cabo una política educativa. Funda colegios primarios, funda el Colegio Normal de Paraná, que después va a dar origen a toda una corriente que es el normalismo en educación. Otra de las cosas que hace Sarmiento es incluir a la mujer en la educación, trae a las maestras protestantes, funda el Observatorio de Córdoba, le da muchísima importancia a lo científico. Él crea en 1869 el Colegio Militar y en 1872 la Escuela Naval. Él entendía que los intereses del país radicaban en el Río de la Plata y en los ríos del interior, y que era el único lugar que en ese momento merecía ser efectivamente defendido. Por eso lo que crea es una escuadra de buques de guerra, pero buques de guerra fluviales y no marítimos.
En 1870, con la Guerra del Paraguay terminada, Sarmiento debió aplacar varios levantamientos provinciales. Él quiere una república donde haya división de poderes. Sin embargo, el poder ejecutivo fuerte es utilizado por Sarmiento para enfrentar las conmociones sociales en las provincias. En 1871, la fiebre amarilla mató 14.000 personas en Buenos Aires. En Buenos Aires hay pestes. Una de las estrategias es incineremos los cuerpos. Sarmiento ve esa respuesta, pero dice no. Un cementerio está vinculado con la memoria del Estado, está vinculado con la memoria de la República. El fomento de la inmigración fue uno de los puntales en la obra de gobierno de Sarmiento. Sarmiento plantea que, como tiene que ser una república de pequeños propietarios, lo que hay que hacer es repartir tierras. El inmigrante tendría tierra, se enriquecería y tendría a la escuela primaria como lugar donde sus hijos se van a hacer ciudadanos argentinos. Piensa que el extranjero, o sea, el inmigrante, lo que va a hacer es traer ideas avanzadas, nos va a enseñar métodos de cultivo, nos va a traer las ideas de república, la idea de democracia, la idea de libertad, la idea de pluralismo religioso. Todo eso lo va a traer el inmigrante. Él piensa que va a pasar lo mismo que pasó en Estados Unidos. Va a ir a Chivilcoy y va a repartir tierras. Y va a decir, de ahora en más, 100 Chivilcoy. Fue solamente un Chivilcoy. No pudo repartir tierra. No pudo convencer a los ganaderos, a los grandes propietarios, de que había que dividir la tierra, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Sarmiento dejó la primera magistratura en 1874. Alejado de la presidencia, su obra siguió adelante de la mano de sus sucesores. Sarmiento nunca se aleja de la política. Después que abandona el gobierno, primero es ministro del Interior en el gobierno de Avellaneda, que es su sucesor. Avellaneda comienza el gobierno en el año 1874. Después va a ser 3 veces elegido senador y en el año 1881 otro presidente, que es Roca, lo va a nombrar superintendente general de escuelas. Vuelve a tener injerencia en la educación. La educación es un tema muy candente en la década del 80 porque se está debatiendo si la educación va a ser gratuita, laica y obligatoria. Sus diferencias con Roca, sucesor de Avellaneda, y su endeble salud marcaron el retiro de un ya anciano Sarmiento. Comienza a tener serios problemas de salud, sobre todo cardiovasculares. Los inviernos en Buenos Aires eran muy fríos y muy húmedos. Entonces los médicos le aconsejan que el invierno lo pase en un lugar más cálido y él se va a Asunción. Poco antes de morir reconoció que la política de Roca de expansión hacia el sur era una política positiva. Es un hombre que está influyendo permanentemente. Finalmente muere el 11 de septiembre de 1888. 2 años antes había dicho: Que vengan a mí a decirme ahora que yo he muerto. A mí, que recibo en este día los honores que no siempre me prodigaron en mejores tiempos. A mí, que tengo todavía en la mano, a falta de espada que no sustentaría mi débil brazo, el buril, la pluma y el látigo que fijan las ideas, cuando no sea más que para dar fe de hallarme en mi puesto, cuando las andan buscando para encadenarlas. No es poca cosa que recordemos a Sarmiento como gran educador. El legado de Sarmiento es esta idea que la educación democratiza y nos hace a todos iguales. Con educación tenemos libertad y con libertad habremos de lograr la felicidad. Murió en soledad, rodeado de los recuerdos de una vida agitada y fructífera. Aún hoy, la influencia de su tarea modernizadora y educativa es tan recordada como su personalidad polémica y decidida.